El maestro fue a su ciudad y se puso a enseñar en la sinagoga. La gente decía: ¿de dónde saca esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María? ¿Y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? ¿De dónde saca eso? Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versos 54 al 58. Hablar con autoridad, ganarse la admiración de los demás, no excluir a ninguna persona, es el criterio de Jesús de Nazaret. Notas amables a la palabra de Dios. Viernes 2 de agosto, año 2019. Es bien interesante la personalidad de Jesús de Nazaret, un ejemplo para poder vivir nuestra vida cristiana frente a las demás personas, que no está centrada tanto en la capacidad del conocimiento que pueda tener una persona, sino que descansa más sobre las actitudes de la persona, cómo la persona se comunica con los demás, cómo le transmite a los demás la espiritualidad que tiene, cómo le sirve a los demás, cómo tiene un concepto altruista de las demás personas, siempre está pensando en los demás, tiene en cuenta a los demás, respeta la manera de ser de los demás. Una personalidad perfectísima en Jesús de Nazaret. El Papa Francisco trabaja este tema hablando de las gracias en Jesús de Nazaret. Y en aquella ocasión el Santo Padre Francisco hablaba de esas gracias en una homilía precisamente que se centró en un Jueves Santo en el mes de abril del año 2019, y en esa ocasión el Papa decía las gracias del Maestro de Nazaret y hablaba de una primera gracia que era la gracia del seguimiento a Jesús de Nazaret. Las multitudes buscaban a Jesús de Nazaret, lo seguían, lo aprotejaban, lo rodeaban y se juntaban para escucharlo. Colocaban mucha atención en Jesús de Nazaret. Todos eran tratar de seguir al Maestro. Y de eso se trata, de seguir al Maestro, no que las personas me sigan a mí. Esa no es la opción evangelizadora, es que las personas se enamoren del Maestro. Y en la primera actitud, seguir a Jesús de Nazaret. La segunda es la gracia de la admiración. La pregunta sería: ¿cómo se gana una persona la admiración de los demás? ¿Cómo Jesús de Nazaret gozaba de una admiración de las demás personas? La gente se maravillaba con él, con los milagros que realizaba, sobre todo con su personalidad, con su manera de ser, con su manera de hablar, con su manera de tratar a las demás personas. Le encantaba, por ejemplo, dice la Biblia, saludarlo por el camino, hacer bendecir y ser bendecido. Se le acercaban con cariño a Jesús de Nazaret, se le acercaban como con ese impacto de querer conocer esa persona y admiraban su manera de ser. La tercera posición es el discernimiento, y es una tercera gracia que recibe la persona. La multitud se daba cuenta dónde se había ido Jesús, cuenta el Evangelio, y lo seguían, lo buscaban, preguntaban dónde estaba, se admiraban de la doctrina porque hablaba con autoridad, y hablar con autoridad es lograr como ese binomio entre lo que la persona predica y anuncia, entre lo que la persona realiza todos los días, ejecuta esa misma doctrina. Hablar con autoridad es estar muy seguro de plantear
un tema, pero ya la persona lo está viviendo y lo está compartiendo con la misma comunidad. Hablar con autoridad es respaldar con el mismo testimonio de vida lo que la persona anuncia, y hablar con autoridad es ya haber comenzado una experiencia de Dios, y una experiencia para poder demostrarle a los demás por qué se admira tanto a Jesús de Nazaret, por qué se habla tanto de Él, por qué se ha escrito tanto de Él en la historia, por qué ha habido cantidad de personas maravilladas del Maestro que quieren identificarse con el Maestro de Nazaret. Interesante la personalidad de Jesús. Qué bueno que se convirtiera como interesante para nosotros mismos ver la personalidad del Salvador del mundo y poder moverse en esos tres espacios de seguir al Maestro, admirar al Maestro y discernir lo que la autoridad del Maestro implica para una buena vida cristiana.